Mateo capítulo 10, comenzamos la semana pasada a verlo y quizás ya lo notaste o no, pero decíamos que Mateo 5 al 7 era una enseñanza, el Sermón del Monte. Mateo 8 y 9 fueron los milagros que Jesús, para mostrar su poder sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el reino espiritual, sobre el reino natural, sobre la muerte, ¿no? Y ahora entramos a una sección de enseñanza. Y a diferencia de los últimos dos capítulos, vamos un poco más lento porque hay muchas cosas que aprender en esta porción. Vimos cómo Mateo capítulo 10 comienza como una respuesta a la oración que Jesús le pide a los discípulos que hagan a su Padre. Rogad al Padre porque la mies es mucha y los obreros pocos. Porque Jesús veía a las multitudes teniendo compasión de ellas, pero dice, pero las veía como ovejas que no tenían pastor. Veían las multitudes dispersas y desamparadas. Y ahora en el capítulo 10 está la respuesta a esa oración, porque elige a 10 hombres y los envía. ¿A qué? A predicar. El reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién? A Israel, las ovejas perdidas de Israel, como vimos la semana pasada. Y también Jesús les afirmó que es Dios, es en Él en quien deben de depender mientras lo hacen. No caer en este engaño de este mundo acerca de las riquezas, sino que teniendo lo que necesitan, salgan y prediquen el reino de los cielos. Hay un llamado muy semejante para nosotros. No es precisamente este mismo llamado. Este llamado o esta encomienda sucedió para ellos en ese momento. Para nosotros, Dios nos ha llamado a predicar a todas las naciones. ¿A predicar qué? A predicar el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. A eso Dios nos ha llamado, a hacerlo en todo el mundo, pero también nos ha hablado en Mateo capítulo 6 acerca de depender de Él. Busca primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, vestido, vendrán como una añadidura. Ahora continúa el mensaje no ha terminado, todavía no los despide. Antes de despedirles, tiene que prevenirles de algo. Escuchemos lo que dice en Mateo capítulo 10, verso 16 al 33, para ver de qué quiere prevenirles el Señor Jesús. Dice así en el verso 16: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados.
Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Oramos? Señor, gracias por la oportunidad que nos das de seguir meditando en tu palabra y conociéndote más a través de ella, Señor. Sigue hablando en nuestras vidas y transformándonos con el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ok, los está enviando y les está previniendo que vendrían persecuciones. Ahora, algunos detalles que se encuentran en esto que Jesús les está diciendo a los discípulos nos indica que la persecución será en el futuro. ¿Por qué lo digo? Porque no hay registro en los evangelios de que los discípulos hayan sido perseguidos en el tiempo en que Jesús estuvo con ellos. Pero sí en el libro de los Hechos, después de su partida, Pedro y Juan son encarcelados. Hablaremos un poco más adelante de esto. Pero también me doy cuenta que habla de una persecución en el futuro porque habla de dar testimonio a los gentiles cuando justo acabamos de ver que ellos están llamados a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Así es que no los envió a los gentiles, los envió a Israel en este viaje. También creemos que habla de una persecución en el futuro porque habla de persecución en todo el mundo. En el verso 22 dice: seréis aborrecidos de todos. Y una persecución que hace hasta el fin. Aquel que persevere hasta el fin será salvo. Pero también otro detalle. Habla de cómo el Espíritu del Padre hablará a través de ellos o en vosotros, cuando en realidad el Espíritu Santo no ha sido enviado. Es necesario que Jesús muera, resucite, esté a la diestra del Padre y envíe el Espíritu Santo, rogando al Padre que fuera enviado. Así que lo que está haciendo Jesús es prevenirles de algo que sucederá, no como una posibilidad, sino como una realidad. En el Antiguo Testamento vemos profetas siendo perseguidos. En el libro de los Hechos vemos el cumplimiento en ellos, en precisamente estos hombres. Pedro y Juan los metieron a la cárcel en Hechos capítulo 4 y Pedro confesó a Jesús delante de las autoridades diciendo, Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estuvieron frente a gobernadores, frente a ancianos, los amenazaron. En Hechos 5 nos dice que los encarcelaron, se enfurecieron, querían matarlos y solamente los azotaron. A Pablo en Hechos, a partir del capítulo 9 en adelante, lo vemos siendo apedreado y veremos unos detalles más adelante. Pensaban que estaba muerto, pero estuvo frente a gobernadores, frente a gentiles, frente a personas en eminencia en Roma. Casi lo linchan en Jerusalén. Vemos que es una realidad, no una posibilidad. En nuestra historia moderna hemos visto, de hecho, hace algunos años fueron grabados hermanos nuestros siendo decapitados y transmitido el video a través de YouTube. Algunos de nosotros lo vimos, pero no tenemos que ir muy lejos. En nuestro país, en los estados del sur, Oaxaca, Chiapas, hay persecución. Hermanos nuestros han sido expulsados de los pueblos donde viven por creer en el Señor Jesús, por no participar en las fiestas del pueblo, sino que ahora en su fe se mantienen firmes y les cortan el agua, les cortan la luz y son obligados a salir de sus casas. Así es que esto no es una posibilidad. Es una realidad, la persecución a los discípulos del Señor Jesús. Pero antes de que entremos en los detalles de cómo sucede, Jesús les dice algo antes de enviarles. De hecho, lo dice de esa manera. Ahí dice en el versículo 16: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y les dice esto: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué significa esto de como ovejas en medio de lobos? Porque suena como a cuento, ¿no? Así como, pero eran unos cerditos, ¿verdad? Que estaban haciendo sus casas y un lobo, ¿no? Pero aquí está haciendo una ilustración de algo que ya conocemos y ya hemos visto.
O sea, ovejas, en el Antiguo Testamento se habla del pueblo de Israel como ovejas y Dios como su pastor. De hecho, uno de los salmos más conocidos y que quizás todos nosotros alguna vez lo hemos escuchado o leído es este: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así es que ovejas es algo que hemos visto en la Escritura. Y las ovejas, así como hemos aprendido que Jesús es el buen pastor, que da su vida por las ovejas, hemos aprendido que las ovejas son torpes, ¿verdad que sí? Necesitan un pastor que les guía. De hecho, nos damos cuenta que las ovejas mismas son un peligro para sí mismas. De hecho, no sobreviven sin un pastor. Se descarrían, se apartan por sus caminos, son rebeldes. Por otro lado, los lobos se las llevan y las devoran. Pero Jesús dijo ser el buen pastor. Sí, hay peligro. Somos ovejas torpes. Dirás tú, pastor, pero yo no. Todos somos torpes. Pero no solamente eso, hay enemigos. Ahora, como hemos estado estudiando la Biblia, nos damos cuenta que el enemigo que nosotros tenemos no es sangre ni carne. Dices, bueno, por lo menos. No, está peor. Son principados y potestades en las regiones celestes, utilizando a personas. ¿Qué tengo que hacer yo? He sido enviado como ovejas en medio de lobos. Necesito escuchar su voz. Necesito conocer al buen pastor. Necesito reconocer su voz. Hemos hablado de cómo las ovejas reconocen la voz de su pastor. Los rebaños de ovejas se mezclan, pero cuando el pastor hace el sonido distintivo, las ovejas suyas empiezan a seguirle. Necesitamos aprender a escuchar su voz, aprender a reconocer su voz, saber que Él me conoce tanto que sabe mi nombre. Pero no solo eso, necesito escuchar su voz y seguirlo y experimentar cómo Él está dispuesto a alimentarme, a darme descanso, a guiar mi vida, a acompañarme incluso cuando ande en valle de sombra de muerte. Somos ovejas en medio de lobos. Así está enviando a sus discípulos. Eso es lo que somos nosotros. Pero también dice aquí: sed prudentes como serpientes, sed sencillos como palomas. ¿Okay? Ahora, no está hablando de serpiente en relación a Génesis capítulo 3 y cómo engañó a Eva. No nos ha llamado Dios a engañar a las personas, no, sino dice aquí prudentes como serpientes. Está alabando, por así decirlo, esta característica de las serpientes. En otras versiones se traduce como atentos, astutos o prudentes. Acerca de las palomas dice sencillos. En otras versiones dice humildes, inofensivos, sencillos. Solo piensa un poco cómo son las serpientes. Para empezar, si aparece una en tu casa, ¿qué quieres hacer con ella? Matarla, ¿estás de acuerdo? Las serpientes las matan, o sea, no ves una serpiente y dices, ay, mira un ratoncito para ti, no, sino lo que quieres es deshacerte de ella. ¿Qué hace la serpiente? Es escurridiza y se esconde y se escabulle por ciertos lugares, digámoslo así, es lista, ¿no? Pero las palomas, por otro lado, ¿qué haces con las palomas? ¿Las quieres matar? No, siempre dices, ay, ¿cómo no traigo pan para darles un poquito? ¿No? Lo que quieres es alimentarlas, ¿no? Y las palomas incluso se acercan, son inofensivas, a menos que se lleven tu sándwich, ¿verdad? Sin que lo veas. Pero en realidad esos son. Dejas que se paren en tu mano para que coman de la mano porque ahí tienes semillas. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Necesitamos entender estos tiempos y ser sabios y al mismo tiempo ser sencillos. ¿Pueden estas dos cosas convivir? Claro que pueden convivir. ¿Cómo puedo tener sabiduría? El temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿no? Y también pídela. Santiago dice, al que le falte sabiduría, pídala, que el Señor da a aquel que lo pide sabiduría. Sencillos, necesito aprender esa sencillez de mi Señor y aprender ese amor por aquellos que necesitan de Cristo. Dos cosas solamente como detalles. De repente en este tiempo la iglesia se ha volcado más
al entretenimiento, tratando de atraer a la gente con entretenimiento. Pero la verdad es que es imposible, ¿no? Solo pensaba en esto. Cada 6 meses aparece una plataforma nueva de películas. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, salió Disney Plus hace poco y sale HBO Max, que por cierto en Infinitum, si tienes Infinitum te estoy haciendo comercial, ¿verdad? Te dan 6 meses gratis. O sea, todo te lo ponen así, es gratis. O sea, nada más pídelo, ¿lo quieres? Y cada vez que abres algo, te dice, ¿lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿No? Y hace unos días un hermano nos recomendó una plataforma de películas cristianas. Y dije, ¡ay, qué padre! Una plataforma de películas cristianas. Bueno, mientras Netflix, Prime Video, o sea, you name it, ¿no? ¿Cuántas son? HBO Max, Disney Plus y etcétera, ¿no? Claro, video para ver las Olimpiadas, ¿no? Aparecen películas todos están produciendo películas. Amazon produce sus películas, sus series, Netflix también, HBO también, todos producen sus películas. Bueno, esta plataforma, no estoy diciendo que sea mala ni nada, pero vi cuántos estrenos tenían en el mes y tenían 3. Es difícil tratar de competir con algo que de lo cual mucha gente obtiene riquezas y que apela a nuestra carne. ¿Qué tenemos? Tenemos el Evangelio. La gente no necesita más entretenimiento. De hecho, ¿no te has dado cuenta que la gente tiene muchas cosas que hacer? Le dices, oye, conéctate. Uy, no, pero es que tengo cosas que hacer. Uy, acompáñame a la iglesia. No, tengo muchas cosas que hacer. Porque muchas cosas compiten. Necesitamos ser sabios, entender los tiempos. ¿Qué tengo que hacer? Ser sencillo. ¿Cómo es ser sencillo? Simplemente amar y servir a aquellos que están a mi alrededor. Amar y servir. Ahora, es difícil en el mundo en el que vivimos, donde todo mundo choca, no nada más físicamente, ¿no? Con tu vecino, con las personas en la calle, sino que incluso hasta en las redes sociales peleas todo el tiempo. Todo el tiempo hay discusiones. Y de repente los cristianos han agarrado esta como bandera de defender su punto. Y ahora te voy a explicar cómo realmente es. Pero ¿se ha logrado algo? No. Tratar de ganar un punto puede hacerte perder a una persona. Y de repente nuestro orgullo nos lleva a, no, es que tiene que entender que Dios sí existe. Y aquí está, y aquí está, y aquí está, y aquí está. Pero ¿cuándo te ha respondido alguien después de pelearte con él por Twitter o por Facebook o por donde quieras, mandándole videos tras videos, y te ha respondido, ya entendí, sí es cierto, me arrepiento y recibo a Cristo en mi corazón? Ninguno. Porque no es una manera en que tenemos que hacerlo. Debemos de ser prudentes y sencillos. Y tiene más efecto amar y servir a las personas que están a tu alrededor y que lleguen a darse cuenta, ¿qué tienes tú que no tengo yo? ¿Por qué siempre te veo con paz, sin preocupación, seguro, contento, lleno de gozo, sirviendo y amando a los demás? Es el efecto del Evangelio en nuestras vidas. Somos como ovejas en medio de lobos, pero necesitamos ser atentos, prudentes, sabios y al mismo tiempo sencillos y humildes. ¿Por qué? Pues porque viene lo peor. Hay nada más. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene en el verso 17 en adelante son cosas terribles. O sea, concilios y sinagogas, ¿no? Persecución religiosa. Son llamados, y no nada más llamados, sino azotados, dice ahí. En el versículo 18 habla de gobernadores y reyes, persecución del Estado. Y nos damos cuenta que dice ahí, serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos. ¿Qué es lo que van a hacer? Ser entregados, azotados, juzgados por causa de Jesús. Persecución. Y por un lado religiosa y por otro lado del Estado. Y dice ahí, bueno, no es la primera vez que Jesús nos habla de esto, ¿o sí? En Mateo capítulo 5, ¿recuerdas la última bienaventuranza? Mateo 5, versículo 10 y 11, Jesús dice, bienaventurados
los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es, dice, el reino de los cielos. Es que Jesús no es la primera vez que habla de persecución. Incluso nos sorprendió cuando dice: serán bienaventurados cuando os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice: gózate, alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es que sí, necesitamos ser sabios, necesitamos ser prudentes, necesitamos depender de aquel que es nuestro pastor, escuchando su voz, reconociendo su voz, siguiéndole a él y confiando en él en este mundo. Porque están a punto de ser enviados y Jesús le está previniendo de que esto va a suceder. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12, hay una promesa. Y desde hace algunos años digo, es una promesa, y a los cristianos nos encantan las promesas. ¿Quién quiere esta promesa? Mira lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Ay, qué buena promesa, ¿no? Lo bueno es que no sé qué significa vivir piadosamente. Vivir piadosamente significa vivir agradando a Dios, con este deseo de agradar y adorar bien a Dios. Bueno, si lo haces, si quieres vivir de esa manera, la promesa es padecer persecución. Pero Jesús nos dice: serán entregados, serán azotados, serán juzgados, pero tiene un propósito todo esto. ¿Para qué? Para testimonio a ellos, para testimonio a los gentiles. ¿Cómo? A través de la actitud de los apóstoles. Checa cómo la siguiente porción de esta enseñanza podríamos dividirla en 3 partes, aprendiendo qué es lo que debemos de hacer o cómo debe de ser nuestra actitud mientras somos enviados, mientras predicamos el evangelio y mientras sucede algo que no es una posibilidad, sino que es una realidad. Número 1, ahí en el versículo 19 dice: no te preocupes. Me encanta que dice: más cuando os entreguen. No dice si acaso los entregan. No, cuando suceda, dice: no te preocupes. Primero es no te preocupes. Número 2 es continúa, porque va a decir más adelante: si en una ciudad te persiguen, ve a la otra. Entonces persevera, continúa. Número 2, no te preocupes. Número 1. Número 2, continúa. Número 3 dice: no temas, no tengas miedo. Y vamos a ir llegando a cada uno de estos. ¿De qué no se tienen que preocupar? Bueno, ahí en el verso 19 me dice claramente: cuando estés frente a ellos, cuando los entreguen, no te preocupes de qué vas a decir o cómo lo vas a decir. El Espíritu Santo te va a decir cómo y qué, y Él hablará a través de ti. Jesús dijo esto en Juan 14, 26. Dijo que el Espíritu le recordará aquellas cosas que les he enseñado. Me encanta porque el Espíritu recuerda aquellas cosas que están en mi corazón. Qué importante es como creyente estar abundando en la palabra, que habite abundantemente la palabra de Cristo en nuestros corazones, de tal manera que el Espíritu nos recuerde aquellas cosas que Él nos ha hablado, ¿no? Entonces dice: no te preocupes, ¿qué vas a decir o cómo lo vas a decir? La palabra o la frase no te preocupes habla de dejar a un lado toda preocupación. Eso va a ser testimonio a los demás. Ahora, no te preocupes por qué vas a decir no es una excusa para los pastores no preparar un mensaje. No, ya llegaré ahí al púlpito y el Espíritu me va a decir qué decir y cómo decir. No. Los pastores tienen que hacer su trabajo de estudiar, escudriñar la Escritura y prepararse para entregar un mensaje. Aquí me está hablando de un momento específico, en medio de la persecución. Mientras te persiguen, no necesitas estar pensando o escribir una defensa y decir qué voy a decir y lo voy a anotar, sino dice: no te preocupes, el Espíritu te dirá qué y cómo lo vas a decir. ¿Por qué? Porque se va a poner más rudo. No solamente es persecución religiosa, no solamente es persecución del Estado. ¿Ya notaste lo que dice el verso 21? En el verso 21 dice:
El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y dices, ¿qué? Sí, aquí lo dice. Ahora, ojo, este versículo es prácticamente una copia textual de Miqueas capítulo 7 verso 6. Anótalo ahí, Miqueas 7:6. Miqueas es un profeta y está hablando de un tiempo, del fin de los tiempos, ¿okay? Del fin de los tiempos. Y es una cita de este pasaje. Ahora, ¿qué va a suceder? Verso 22 dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será, dice, salvo. Aborrecidos de todos mientras se acerca el fin de los tiempos. La verdad es que estamos viviendo una época bastante interesante para ser cristiano. Yo no sé si lo has notado, no sé si has puesto atención, pero este mundo está cada vez más pensando todo lo contrario de lo que tú crees o de lo que tú encuentras en la palabra de Dios. Es así de claro. Están literalmente acomodándose todo en contra de lo que nosotros pensamos como creyentes, como cristianos, aquellos que valoramos la escritura, aquellos que amamos la palabra de Dios. Nos damos cuenta que el mundo está poniendo todas sus armas en contra. ¿Cuándo van a disparar? No lo sé, pero cuando disparen, ahí vamos a estar nosotros. No hay manera. Todo se está alineando así. Entonces de repente dices, aborrecidos de todos, está como que exagerando, ¿no? No, se ve cada vez más cerca ese momento. ¿Cuándo va a suceder? ¿Pronto? ¿En 10 años? ¿En 20 años? No lo sé. Pero de que todo se está acomodando así es muy claro. Hablando de aborto, hablando de redefinir el matrimonio, de redefinir la sexualidad. El hombre está estableciendo el día de hoy a través de sus leyes qué está bien y qué está mal. Y te va a exigir que pienses como ellos. Y si te opones, tú vas a decir, pero es que aquí dice que está bien y que está mal. Te van a decir, ¿ese libro de fábulas y de cuentos de hace cuántos siglos? Nosotros sabemos que está bien y que está mal. Eso es lo que piensa el mundo. Aborrecidos de todos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, aquí no me está hablando de salvación eterna. La salvación sabemos que es por gracia, por medio de la fe. Lo recordamos hace unos momentos mientras celebrábamos la cena del Señor, ¿no? Pero vendrá un tiempo en que será difícil y necesitamos perseverar. Perseverar. Dice, lo bueno es que dijo, no te preocupes. No, por favor, dame algunas razones para no preocuparme, ¿no? Dame algunas razones para no preocuparme. Sí, en unos momentos lo veremos. Pero me encanta esto. Dices, ¿por qué dices me encanta, pastor? Porque me encanta que me digan qué es lo que va a pasar. ¿Estás de acuerdo? O sea, esto es lo que va a suceder. Ok, ya lo sé hacia dónde voy, sé en lo que voy a enfrentarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Soy una oveja en medio de lobos. Necesito escuchar al pastor. Necesito reconocer su voz urgentemente. Necesito saber quién es. Necesito seguirlo y confiar en él. Confiar en él. Sigamos adelante. El segundo punto, dijimos, el primero era no te preocupes. El segundo, continúa. Sigue adelante. Mira lo que dice en el verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, ¿no? ¿Por qué debo de continuar? Dice, si llegas a una ciudad, te persiguen en una ciudad, ve a otra. No es el momento para decir, sí, dispara aquí, vamos, ¿no? Seré un mártir por ti. No. Dice, si tienes oportunidad de huir, hazlo. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer. Jesús dice, no vas a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces hay mucho que hacer, hay muchos lugares a donde ir. Pero también el tiempo es corto. Cuando habla aquí de la venida del Hijo del Hombre, creo que en el contexto en el que está, mira lo que dice el verso 15. En el verso 15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio vendrá un juicio sobre Israel. Sí, ¿cuándo? El año 70, Roma invadió Jerusalén, destruyó el templo. Y esto es un hecho histórico, real, que sucedió.
Ahora, a través de la Escritura nos damos cuenta, Dios utiliza a otras naciones para juzgar a su nación. No es así como lo hizo cuando Babilonia llevó cautivo a Judea y Asiria llevó cautivo al reino de Israel. Así lo hizo. De esa manera trajo su juicio. Así es que el tiempo es corto y hay mucho que hacer. Así es que si en una ciudad te persiguen, ve a la otra. Y así lo vemos en el libro de los Hechos. En Hechos 13, versos 50 al 51, Hechos 13, versos 50 y 51, Pablo está en Antioquía. Ahora checa esto, me llamó mucho la atención esto. Verso 50 de Hechos 13 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces lo están expulsando de Antioquía. ¿Qué hicieron? Verso 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, ¿te acuerdas de eso? Lo vimos la semana pasada. Llegaron a Iconio. Entonces se fueron de Antioquía y llegaron a Iconio. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Esta palabra: instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Vivimos en un tiempo así de instigación, de mover masas para que piensen de cierta manera y se opongan a ciertas cosas. Cultura de la cancelación es lo de nosotros, es nuestra época, ¿no es así? Corren a personas por una foto que publican en internet, porque y etiquetan a la compañía. Chequen, en tu compañía hay una persona que no sé qué, instigando. Vivimos un tiempo así. Pablo lo vivió y tuvo que salir de ese lugar e ir a otro lugar. En Hechos capítulo 14 ya estaba en Iconio y en el verso 6 dice: habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe. ¿Qué querían hacer? Pues iba a decir abrazos y no balazos, pero eso es otra cosa, es otra historia. Verso 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, ¿qué hicieron? Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio. Entonces es un tiempo de predicar el evangelio. Continúa, ve. Alguien no te escucha, ve con otra persona y predica el evangelio. Continúa y sigue, no te preocupes. Número 1 y número 2, continúa. Ahora no te sorprendas, los siguientes versículos me habla de eso. Dice ahí: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. En Juan capítulo 15, versículo 20, Jesús les dice claramente: acordaos de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así es que no nos sorprenda, continúa, sigue adelante. Número 3, ahí mismo en Mateo capítulo 10, verso 26 y 27, dice ahí: así que no los temáis. No temas, no tengas miedo, no te preocupes, continúa, sigue adelante. El tiempo es corto y hay mucho que hacer. Y número 3, no temas. Ahora, ¿te acuerdas cómo dijo Jesús? Bienaventurados si os vituperan, cuando hablen mal de ti, ¿no? Bueno, creo que de eso habla aquí. Dice: porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo saldrá a la luz, todo se va a manifestar. En Hebreos capítulo 4, verso 13 me dice que no hay nada oculto. Todo está desnudo, abierto a los ojos de aquel a quien daremos cuenta. Así es que no hay nada oculto, todo se va a saber. Entonces no temas, sigue adelante. En ocasiones podríamos sentirnos amedrentados cuando dicen mentiras acerca de nosotros. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? No temer, seguir predicando. Ahora, en Hebreos capítulo 4, verso 12, me habla de la palabra de Dios. Un versículo antes de decirme que no hay nada oculto, que todo está abierto, desnudo a sus ojos, me dice: la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo profundo, separa el espíritu del alma. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar la palabra, porque es poderosa, porque puede llegar hasta lo más profundo, porque puede mostrarle a las personas cuáles son sus intenciones. No temas. También me dice ahí: no temas
Aquello que escuchaste en las tinieblas, dilo en la luz. Aquello que escuchaste dice ahí, al oído, proclamadlo desde las azoteas. Entonces Dios nos habla. ¿Cuándo? Cuando estamos a solas con Él. ¿Te ha pasado que de repente Dios te habla algo cuando estás a solas, cuando estás leyendo su palabra, que tiene que llegar un momento en que tienes que decirlo y hablarlo? Estoy en mi devocional en Ezequiel, en los primeros capítulos, y Dios le habla a él, o sea, le muestra una visión espectacular en el capítulo 1, y en el capítulo 2 le da un libro, cómelo, y lo come, y dice, y ahora háblalo, y dilo. Pero es algo que le dijo a él a solas, y ahora lo tiene que decir. Ezequiel tenía una tarea que muy difícil, porque el mismo Dios le dice, sabes, son rebeldes y no te van a escuchar, pero tú tienes que decirlo, aunque no te escuchen, ¿no? Entonces aquí está, dice, lo que escuchas en las tinieblas, lo que escuchas al oído, tienes que decirlo y hablarlo, no temas. Por último, en el versículo 28 al 31, dice otra vez, no temas, aunque existe la posibilidad o la realidad de ¿qué? De morir. De morir. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Qué es la muerte para el creyente? ¿Qué es la muerte para ti? ¿Qué es la muerte para alguien que ha creído en el Señor Jesús y se ha identificado con Él y es un hijo de Dios? Bueno, Pablo lo dice claramente. Para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué? Ganancia, lo sabemos. ¿Qué es para el creyente la muerte? La muerte es ganancia. Porque si el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo le escribió esto a los filipenses estando en la cárcel, lleno de gozo. Le escribe estas palabras. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Incluso empieza a describir la lucha que hay interna en él. Porque Pablo dice, no sé qué hacer. Porque ir con el Señor es muchísimo mejor, pero no sé qué decidir, porque quedarme con ustedes es para provecho de ustedes y que puedan seguir conociendo de Cristo. Pero irme es muchísimo mejor. ¿Qué hago? ¿No? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No temas aun cuando puedan quitarte la vida, porque tu alma no la pueden destruir, tu alma no la pueden matar. Pablo mismo dice que cuando estamos ausentes del cuerpo estamos presentes en el Señor. Alguna vez lo hemos mencionado. La muerte para algunos es un monstruo, pero para el creyente la muerte es un ministro que nos lleva a la presencia de Dios. Tenemos esa certeza. Una de las imágenes que más me han impactado está en Hebreos, cuando me habla de cómo la esperanza que tenemos en Cristo es como una ancla firme del alma. Una ancla firme del alma. Porque para mí es una imagen muy clara. Es como si nuestra vida fuera como un barco que está en puerto y cuando morimos nos soltamos, se suelta, pero hay una ancla firme que penetra hasta lo más alto, hasta la presencia misma de Dios. Es como si hubiera como una liga, no sé, así lo veo yo, como una liga que está completamente estirada hasta la presencia de Dios. Y cuando morimos, ¡pum!, nos lleva a su presencia. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que tenemos en Cristo, es la certeza que tenemos. Entonces de repente dice Jesús, no temas. Podrían quitarte la vida, pero no te van a separar de mí, porque no hay nada que pueda separarte del amor de Cristo. Ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo futuro. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor que hay en Cristo Jesús. Ni siquiera la muerte. No temas. Dices, ay, pastor, ya se puso muy serio. Pues sí. Porque ¿qué va a pasar?
La verdad, nadie sabe cuándo va a morir. ¿O tú sí sabes cuándo vas a morir? Nadie sabe cuándo va a morir. Entonces hay poco tiempo, hay mucho que hacer. Predica, no temas. Sé sabio, sé prudente, sé sencillo. Depende completamente de Él, ¿no? Ahora Jesús nos dice: no temas a ellos que pueden matar tu cuerpo, pero tu alma no la pueden matar. Mejor teme a aquel que puede. Mira lo que dice ahí, versículo 28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ¿teme a quién? A Dios, ¿no? Otra imagen que tengo en mi mente acerca del temor es lo que sucedió un capítulo atrás. Jesús está en la barca con pescadores, con sus discípulos, van cruzando el mar y se levanta una tormenta, el agua está llegando a la nave y están temerosos, llenos de miedo. Están tan miedosos que van a despertar a Jesús. Jesús estaba dormido, en paz. Y van y lo despiertan: sálvanos, que no te das cuenta que perecemos. Pensaban que iban a morir. Jesús se levanta y con su voz calla el mar y la tormenta. Ahora, ¿a qué le tienes miedo? ¿A la tormenta o a aquel que con su voz puede detener la tormenta? Entonces dice en Marcos que entonces voltearon a verle y dijeron: ¿quién es este hombre? Se llenaron de gran temor. ¿Qué es más peligroso, estar en una barca con alguien que controla el clima o echarme al mar en medio de una tormenta? Ahora, lo increíble es que el temor de Dios, me dice en el Salmo 19:9, el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. No es un temor lleno de miedo o de miedo al castigo, sino es un temor limpio. Cuando comienzo a tener una relación con Él, me doy cuenta de quién es Él y quién soy yo para Él. Checa la última parte de este mensaje. Dice ahí: ¿quieres saber quién es Él? ¿No? Si te puede cuidar, si puede cuidar de ti. Dice: bueno, 2 pajarillos se venden por $1. Son tan económicos que te dice el cuate que los vende: $1 uno, es más, te regalo el otro. Ahí va de pilón. 2 pajarillos por $1. Y dice Jesús: pues ni uno solo cae a tierra sin que mi Padre lo sepa. Así es que Él sabe de un pajarillo que casi no tiene valor. Dice: bueno, tú vales más que muchos pajarillos. Es más, para que sepas cuánto vales, dice ahí en el versículo 30, un versículo muy, muy curioso: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dice: hasta los que se me cayeron, pastor. Sí, hasta los que se caen están contados. Ahora, no quiere decir que Dios sabe el número de tus cabellos, aunque lo sabe, pero eso no es lo que está diciendo aquí. Dice: tus cabellos están contados, están enumerados, como si estuvieran foliados, ¿sabes? Entonces Dios sabe cuál es el número de cada uno de tus cabellos. Así sabe de ti, así tiene cuidado de ti. Desde hoy en la mañana se me cayó el 138,247 y ni siquiera me di cuenta. O sea, le hice así y lo tiré a la basura. Pero Dios sabe cuáles eran, porque los tiene numerados. Porque para Él un cabello tiene valor y lo distingue de los demás. ¿A quién vas a temer? Ese es Dios. Entonces, la semana pasada vimos que Dios nos llamó a predicar. Y yo al principio dije: les voy a preguntar ¿cómo les fue? ¿Se animaron? ¿Hablaron con alguien? ¿Le predicaron a alguien? ¿Qué onda? ¿No? Y yo espero que lo hayas hecho y que quizás te hayas dado cuenta: es más sencillo de lo que pensaba, ¿no? Ahora, si no lo hiciste después del mensaje de hoy, espero que te animes. Dices: no, pero mira todo lo que está diciendo ahí. Sí, está hablando de persecución a futuro. Para los discípulos no les sucede mientras están ahí con Jesús.
Quizás nosotros no estamos viviendo una persecución así, pero a algunos de los que estamos aquí, creer en Jesús nos costó nuestro trabajo. No nos costó trabajo de hacerlo, no. Nos costó de donde surgían los recursos para nuestra vida. O sea, yo he escuchado de gente que dice, no voy a volver a mentir, no voy a volver a firmar esos papeles que dicen obviamente mentiras. Y terminan renunciando de sus trabajos, porque saben que lo que están haciendo no honra a Dios. ¿Se entiende? Entonces hay persecución a futuro, pero cada uno de nosotros estamos viviendo momentos en los que quizás estamos sufriendo, quizás incluso de nuestra propia familia. Entonces, número 1, no te preocupes. Número 1, ¿qué? No te preocupes. Número 2, continúa, sigue adelante. Y número 3, no tengas miedo, no temas, no temas. Ahora, los últimos versículos de aquí son los que a muchos cristianos les dan miedo y dices, oh, chale. Verso 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Algunos cristianos le tienen mucho miedo a estos versículos, porque en algún momento, en una comida o algo así, tú eres cristiano, y tú dijiste, pues no, estoy yendo a una iglesia, pero no. Y entonces de repente hay un tema, le negué, él me va a negar delante del Padre que está en los cielos, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Pero lo que dice aquí no está hablando de un momento así. ¿Te acuerdas de Pedro? Le negó 3 veces. ¿Qué hizo el Señor? Le restauró. ¿Ok? Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de esto. Confesar a Cristo significa afirmar plena identificación con Él. Mientras que negarle quiere decir que uno no le conoce ni quiere tener relación alguna con Él. Entonces de eso me está hablando. ¿Te has identificado con Él? Le has confesado delante de los hombres. Pero si tú sales de aquí diciendo, no lo conozco ni quiero tener una relación con Él, entonces le has negado. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿qué somos? ¿Nos hemos identificado con Él? ¿Somos sus ovejas? Pues somos ovejas en medio de lobos. Seamos sabios, seamos sencillos, sigamos adelante con la misión que Dios nos ha dado, sin temor, sin preocupación y continuando, porque el tiempo está cerca y hay mucho que hacer. Si comenzaste a hacerlo esta semana, continúa haciéndolo esta semana. Si no lo hiciste la semana pasada, esta es tu oportunidad de que lo hagas. Pastor, no sé cómo hacerlo. Métete a YouTube y busca cómo compartir mi fe, semilla de mostaza. Hay como 3 o 4 videos ahí que te instruyen, son talleres para que tú puedas saber cómo hacerlo y des ese paso. Seas el cuerpo de Cristo. Acudas al llamado que Él te está haciendo, porque este llamado continúa y sigue estando ahí para nosotros, ¿no? Es como una llamada de cuando debes algo al banco. No te dejan de llamar, ¿estás de acuerdo? No te dejan de llamar. Va a haber un momento en que vas a tener que contestar y vas a tener que ponerte de acuerdo con ellos y pagarle a cierta manera, pero lo tienes que contestar. Bueno, este es un llamado. Si no lo haces esta semana, si no lo hiciste la semana pasada, hazlo hoy. Si llegas el próximo domingo, no va, por favor. No va a llegar el siguiente domingo y digas, no lo hice, mejor no voy. No, ven. Pero ¿sabes qué vas a escuchar la próxima semana? Predica el evangelio. Porque eso nos está llamando el Señor a nosotros como iglesia a través de su palabra el día de hoy. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor, de conocer más de ti, Señor. Y, Señor, tú preveniste a los discípulos que vendrían tiempos de persecución, de dificultad, de tribulación. Y, Señor, quizás no estamos viviendo un momento así en esta ciudad y en nuestra condición, en nuestras circunstancias. Te pido por aquellos hermanos que están padeciendo persecución, ya sea en su trabajo,
burlas o incluso vituperios por creer en ti, Señor, el día de hoy. Señor, no sabemos si pueda haber una persecución a la iglesia en los próximos años, en los próximos meses. Señor, no lo sabemos, pero el llamado está ahí, Señor, a que prediquemos tu palabra, Señor, a que lo hagamos sin preocupación, que continuemos haciéndolo porque hay mucho que hacer y hay poco tiempo, y a que no tengamos temor, Señor. Tú lo sabes todo y nuestra vida está en tus manos y nada puede arrebatarnos de tu mano. Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a vernos como lo que somos, ovejas en medio de lobos. Sé tú nuestra guía, sé tú nuestro proveedor, sé tú quien nos acompañe en el valle de sombra de muerte. Señor, llévanos tú de la mano, dirígenos a dónde ir, con quién hablar, qué decir, cómo decirlo, mientras predicamos tu palabra, Señor. Señor, que podamos ver mucho fruto en nuestras vidas, Señor, en tu iglesia, que muchos más puedan conocerte, saber quién eres, Señor. Que nada nos detenga de predicar tu palabra, Señor. Te bendecimos y te adoramos a ti, Señor Jesús. Amén.